Hola, ¿qué tal? Saludos. Es año electoral en varios países del continente, Estados Unidos por supuesto, pero también en México. Y en México las elecciones van a ser en julio y ya está definido claramente quiénes son los candidatos a la presidencia. De hecho hay pues cuatro candidatos en teoría, tres en realidad son los que tienen la importancia suficiente como para poder llegar a hacer una diferencia o poder estar en la pelea. Y este es un juicio de opinión, ya después nuestro invitado nos podrá hablar más de esto. Pero bueno, ya quisiera hablar yo con Arturo Franco acerca de las propuestas económicas de los tres candidatos, si es que son diferentes o de qué se trata. Arturo Franco, él es investigador asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, es mexicano, tiene su propio blog y es observador de este proceso electoral, acaba de regresar de México y bueno, siempre está constantemente viajando a México, nos acompaña desde el campus de Harvard en Massachusetts. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Alberto, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Por cierto que Arturo trabajó muchos años en el Foro Económico Mundial, tiene mucha experiencia internacional. A ver, déjame primero, empiezo la entrevista con alguna reflexión mía. Me da la impresión de que este año repite a la candidatura a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por parte del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Hace 6 años López Obrador también estuvo en la contienda, casi gana, marginalmente perdió, pero en aquel entonces, Arturo, se le identificaba mucho, para bien o para mal, se le identificaba mucho como un candidato más que de izquierda, incluso socialista, se le identificaba con Hugo Chávez, etcétera. Me da la impresión de que este año ya no se le identifica tan así. ¿Es que se ha moderado? ¿Es que cambió la propuesta? ¿Estás de acuerdo con mi apreciación? Yo creo que en cierta medida tienes razón en su discurso, en la manera en la que se ha acercado al sector privado y en muchas otras acciones del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, hemos visto de cierta forma a un AMLO más maduro, a un AMLO más moderado, pero yo creo que también lo que ha pasado es que la sociedad, el sector privado, en particular el grupo de empresarios regiomontanos liderados por Alfonso Romo. O sea, de Monterrey, empresarios de Monterrey. Exacto, han tenido pues una mayor apertura a las propuestas económicas de Andrés Manuel que no han cambiado radicalmente en los últimos 6 años. De hecho, el diagnóstico del país creo que sigue siendo similar. El diagnóstico de las políticas que Andrés Manuel está impulsando es básicamente el mismo. Y lo curioso, Alberto, es que la tasa de crecimiento que nos está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador si llegara a ser presidente, que es un crecimiento de entre 6 y 7% anual, es no solo la misma tasa que nos ofrecía hace 6 años, después de un sexenio en el que el país creció en promedio 1.8%, sino que es la misma tasa que nos están ofreciendo los otros dos candidatos, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. En ese sentido, la meta de crecimiento para los tres posibles próximos presidentes del país, pues es muy similar y eso es una buena noticia, yo creo. Ok. Entonces estamos aquí en un punto interesante, donde los tres candidatos, PRI, PAN y PRD, de ideologías bastante diferentes cada uno de estos partidos, bastante diversos, están ofreciendo prácticamente el mismo objetivo. Me da la impresión a mí que debe ser por diferentes caminos. Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. Y la segunda pregunta que te haría yo es, de acuerdo a ti, ¿cuál de esos caminos se ve el más práctico, el más posible de que vaya a ser realidad? Mira, bueno, para la primera pregunta también curiosamente no solo es el mismo diagnóstico, el mismo objetivo, la misma tasa de crecimiento la que se está ofreciendo, sino que también la receta es bastante similar, Alberto. Los tres candidatos están hablando básicamente de las mismas estas reformas estructurales. Han mencionado una reforma fiscal, le ponen diferentes
adjetivos, algunos lo llaman una reforma fiscal integral, otro, Andrés Manuel le llama progresiva, pero en cierta medida comparten muchos elementos. También se ha hablado mucho de la reforma energética o de los cambios a Pemex como una empresa pública. Y el tercer tema que creo que también los tres han mencionado mucho es pues el incremento en inversión pública, sobre todo en infraestructura. Yo solamente añadiría tal vez la reforma laboral y el mejorar la competencia en ciertos sectores clave de la economía para cerrar un diagnóstico pues que creo que la gran mayoría del país concuerda que es la vía para llegar a este crecimiento, ¿no? A la segunda pregunta, yo creo que pues para lograrlo se necesita realmente que los tres partidos se pongan de acuerdo para que estas reformas, estos cambios pasen. El, el, a mí me queda muy claro, por ejemplo, que en el 2006, 2007 se presentó una reforma energética con una negociación entre el PRI y el PAN, que es muy similar a la que los tres candidatos están promoviendo ahora. Y 2007 creo fue rechazada en el Pleno por el PRD. Entonces, cuando un candidato, ya sea del PRI o del PAN o del PRD, promete una reforma, lo hace sabiendo que cuando llegue a ser presidente, pues no es claro que su partido va a lograr sacar la reforma. En este sentido, la composición del Congreso va a ser mucho más importante para cumplir estos objetivos de crecimiento que las propuestas de los candidatos. Es decir, ¿estás tú infiriendo o sugiriendo lo que yo creo, porque esta es una creencia personal mía, de que lo mejor que le puede pasar a México es que haya en la próxima sexenio un presidente y un Congreso mayoritario del mismo partido? ¿Eso es lo que estás tú diciendo? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a México es que su clase política, o sea, incluyendo a todos los partidos, incluso al partido de Gabriel Cuadri, que no hemos mencionado mucho, es el cuarto candidato. El cuarto candidato a la presidencia, pues que se pongan las pilas, como decimos en México, que se pongan a trabajar. O sea, lo mejor que le podría pasar al país es que los partidos que comparten, como te estoy diciendo, el diagnóstico sobre lo que se tiene que hacer en el país lo pasen. ¿Cuál es el second best? El segundo mejor, la segunda mejor situación que puede tener el país, pues es que un partido tenga, o uno o dos partidos tengan la capacidad de generar estas transformaciones que el país necesita. Para ello, pues esperemos que en estos siguientes meses, Enrique Peña Nieto con una ventaja que comienza a ser cómoda porque no se ha movido mucho. Enrique Peña Nieto del PRI. ¿Perdón? Enrique Peña Nieto del PRI. Enrique Peña Nieto del PRI con una ventaja de 2 dígitos, cuando menos en los últimos meses, ha comenzado a plantear un discurso de que no va a dividir al país. Yo creo que en este sentido lo que está haciendo es tratar de pues, elegir con qué otro partido del PAN o el PRD va a lograr esta alianza, si no es que logra la mayoría en el Congreso, pero es muy difícil, Alberto, que un partido en esta elección logre el 75% de los diputados o de los senadores que necesita para poder aprobar reformas constitucionales. Como sabes, se necesitan 2/3 partes del Congreso para ello. Va a tener que haber una alianza entre dos partidos y creo que esa es la única manera en la que vamos a ver este desarrollo económico de México. Y ahora que mencionas que que Peña Nieto del PRI, que es partido de oposición, porque el que está ahora en el poder es el PAN, tiene tan cómoda ventaja, y tomando en cuenta que quizás sí vaya a ser hasta las elecciones, te pregunto, ¿Peña Nieto ha sido específico en proponer, en decir, en prometer que va a impulsar estas reformas que México ha venido tratando de impulsar desde la época de Ernesto Zedillo, que también era el PRI? Sí, yo creo que ha tenido cierto grado de especificidad. Él habló, él está
haciendo una campaña en la que dice que puede firmar compromisos y que lo hizo de esa manera cuando era gobernador. O sea, él los firma incluso ante notario público y después la sociedad le puede exigir que lo cumpla. Y su compromiso, el número 1 o el número 2 es triplicar el crecimiento económico de México de la última década, lo cual no es tampoco, pues no sería tampoco una gran hazaña, porque México está muy por debajo de su potencial económico y el crecimiento de la última década ha sido muy cercano al 2% en ingreso per cápita, si lo tomamos como, digamos, el promedio de las últimas 2 administraciones. Entonces, si comparando a México con otros países de la región, comparando a México con otros países con características similares, recursos naturales, una población joven, entrada al mercado más grande del mundo, con más de 40 tratados de libre comercio firmados, pues no es gran cosa, ¿no? Decir 5 o 6%. Pero es interesante, Arturo, recalcar que tanto Ernesto Zedillo como Vicente Fox, y como seguramente va a ser con Felipe Calderón, los tres han prometido grandes transformaciones económicas para el país, y cuando salen de la presidencia, fue el caso de Zedillo, fue el caso de Fox, y va a ser el caso de Felipe Calderón, estoy seguro, terminan diciendo, no, es que yo no pude porque el Congreso nunca me dejó. ¿Me explico? O sea, siempre ha sido la excusa, y que es una realidad, porque todo se atora en el Congreso, porque las reformas se vienen a atorar en el Congreso. Y la gran pregunta es qué capacidad habrá el próximo sexenio de realmente poder impulsarlas, ¿no? Yo creo que más que capacidad, Alberto, es voluntad política. Mira, la misma reforma de la que te estaba contando, que el PRI y el PAN se juntó para aprobar en el 2007 y el PRD la rechazó, la reforma energética, fue presentada una reforma muy, muy similar por primera vez en el 97 por Zedillo. La persona que estaba en el Congreso como coordinador de la oposición, o sea, del PAN en ese momento, era Felipe Calderón Hinojosa, precisamente. El presidente de México. Y el PAN rechazó esa reforma energética. Estamos hablando de una empresa pública, Pemex, que está pues ya no solamente reduciendo su capacidad de producción y su competitividad, sino perdiendo dinero en ciertos mercados. Y es una reforma que le daría al sector energético del país pues un impulso muy, muy necesario. Esa misma reforma después la presentó Vicente Fox y fue el PRI, el PRI de Manuel Bartlett en ese entonces, el que rechazó la misma reforma. Entonces estamos hablando... Que es el mismo PRI, ahora Peña Nieto, que quiere impulsarlas de nuevo. Exactamente, exactamente. Entonces no hay... El gran problema para los mexicanos que queremos ver estas reformas estructurales y otros cambios que no requieren del Congreso necesariamente, es que no hay ningún partido al que le podamos echar la culpa. Todos los partidos tienen la culpa, ¿no? En ciertos momentos han sido oposición irresponsable, y en ciertos momentos han sido gobierno incapaz. Entonces, es un tema de voluntad, Alberto, a fin de cuentas. ¿Tú creerías, tomando en cuenta que Peña Nieto mantiene la ventaja y se queda con la presidencia, ¿tú creerías que una presidencia del PRI, encabezado por Peña Nieto, con un Congreso priista, se vayan a impulsar las reformas? Yo creo que obviamente van a tener que negociar, porque no creo que vayan a tener 2/3 partes del Congreso, las necesarias, te decía, para una reforma constitucional. Y creo que lo más probable es que esta negociación se dé con el PAN nuevamente. Por eso está moderando Peña Nieto su discurso sobre dividir el país. Claro. Porque creo que López Obrador no es una persona que está abierta a ese tipo de negociaciones, y esto le ha costado, claro, pues, no ganar la presidencia. Claro. Arturo Franco, investigador asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y columnista en animalpolitico.com, que es donde puedes encontrar los blogs de Arturo. Te agradezco mucho tu participación y tu tiempo, Arturo. Gracias, Alberto, un placer. Hasta la próxima.